los primeros días de la fiebre del oro en California, allá por 1848, miles de personas se lanzaron a las colinas buscando fortuna. No había reglas, ni estructuras, ni autoridades claras para regular cómo se extraía el oro o a quién tenía derecho sobre aquellas tierras. Fue un verdadero caos. Era un territorio salvaje y aunque algunos encontraron riqueza, muchos otros no lo hicieron. Si pensamos en el fenómeno de los influencers hoy, al igual que en la fiebre del oro, hemos vivido un crecimiento vertiginoso pero sin una estructura clara. La siguiente mesa redonda lleva como título Influencers, desde la profesionalización hacia la estandarización, y nos va a dar las claves al respecto. Nuestros panelistas ya nos acompañan, les voy a nombrar y luego ellos se van a presentar. Está con nosotros Carlos García Acevedo, José Ángel García, José Domingo Gómez, Sara Vicioso y, para moderar esta mesa, nadie mejor que el responsable del Departamento Jurídico y de Relaciones Institucionales de IAB Spain, Miguel Herranz. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. También agradecer a todos los ponentes por la participación en la mesa redonda. Carlos García, Sara Vicioso, José Domingo Gómez y José Ángel García. Durante la mesa vamos a hablar de diferentes aspectos de regulación, autorregulación, un poco cuáles son los planes a futuro y intentaremos dar alguna respuesta o certitudes que ahora el mercado necesita. Entonces, por dar un poco de contexto general a la audiencia, hay una regulación general, lógicamente, de consumidores y usuarios y mucha más, general de publicidad, que aplica en su plenitud a cualquier comunicación comercial y, por tanto, también es aplicable para influencers. Pero desde hace unos años ha venido habiendo una regulación algo más específica que deviene de una directiva europea. Esa directiva europea audiovisual se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, la cual venía a renovar un instrumento legislativo dando el cambio de consumo y las realidades de negocio y actuación de las plataformas y de los principales agentes de prestación audiovisual. Y esta búsqueda de la renovación y de adecuarse a la realidad del sector ha conllevado, lógicamente, que en esa ley audiovisual se incluyera, en este caso en España, en plano nacional, a los usuarios de especial relevancia, que son influencers que cumplen determinados requisitos de seguidores, publicación de vídeos anuales y de ingresos, que tienen unas obligaciones audiovisuales extra, podemos decir, a las que tienen todo el resto de influencers. Entonces, bueno, por un lado tenemos a una entidad de administración independiente como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que nos acompaña en el día de hoy. Contamos, por otro lado, desde la pata del sector de autorregulación, que también es fomentado por esta ley y que tiene mucha importancia en todas las verticales del marketing digital, pero en esta de marketing de influencers también la tiene. Y por el lado del sector privado, pues es un placer contar con Carlos García y con la visión de Sara Vicioso que nos podrán dar a lo largo de hoy. Entonces, sin más, voy a hacer una pregunta general para que podáis presentar cuál es vuestro rol dentro de este ecosistema. Entonces, simplemente la pregunta sería esa misma. ¿Cuál es el rol que ejercen vuestras entidades u organismos dentro del marketing de influencers? Si te parece, José Ángel, empezamos contigo. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel. Agradecerles la invitación para participar en esta jornada. También, señalar que las opiniones o valoraciones que haga son a título personal. En cuanto al rol de la CNMC en la regulación de los influencers, cabe diferenciar entre dos etapas. La primera, antes de la entrada en vigor del Real Decreto de Usuarios de Especial Relevancia en mayo de este año, y la etapa posterior. Antes de mayo de este año, la CNMC, como autoridad audiovisual, fue pionera en la realización de análisis e informes sobre influencers. Es una labor que se inició en 2019. Tenemos, por tanto, 5 años de experiencia en analizar, estudiar
contenidos de estos agentes. Fruto de esta labor, que ha sido más interna que hacia el exterior, sí que se han realizado 2 consultas públicas, una en 2020, otra en 2022, y también esta cuestión se ha tratado en varios informes oficiales que hace la CNMC a proyectos normativos en tramitación. Lo más interesante, no obstante, comienza a partir del 2 de mayo de 2024 con la entrada en vigor del Real Decreto de Usuarios de Especial Relevancia. A partir de este momento, la CNMC ya tiene competencias y es responsable de supervisar el cumplimiento de obligaciones a la que están sujetos estos agentes, los usuarios de especial relevancia, según la ley audiovisual. Como señalaba muy bien Miguel, son usuarios de especial relevancia aquellos influencers que cumplen una serie de requisitos como tener más de 1 millón de seguidores o ingresos anuales superiores a los 300.000 euros. El primer paso para llevar a cabo esta labor de supervisión fue, como no puede ser de otra forma, la identificación de estos agentes. Esta primera fase ha dado como consecuencia un listado de en torno a 1.600 UERs que cumplen el criterio de tener más de 1 millón de seguidores. Muchos de estos no cumplirán con otros criterios como el de superar los 300.000 euros de ingresos anuales. Por lo tanto, la cifra final que se supervise estará por debajo de estos 1.600. En paralelo con la labor de la CNMC, en España el registro audiovisual lo gestiona el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública. Ellos son los responsables de inscribir en ese registro a todos los usuarios de especial relevancia. La labor de supervisión de la CNMC se hace sin perjuicio de este registro, es decir, se dirige por igual a todos los influencers que cumplan los requisitos para ser usuarios de especial relevancia, estén o no estén inscritos en el registro del Ministerio. Para facilitar la comunicación con la CNMC, desde aquí se les ha invitado a estos potenciales URs a aportarnos datos de contacto a efectos de notificaciones. Junto con la identificación, una vez que se ha hecho esta, el siguiente paso ya es la detección de posibles incumplimientos y, en su caso, la apertura de expedientes. Aquí se está actuando en 2 ámbitos. El primero, quizás el más urgente, en materia de publicidad. Lo que más urge es asegurar que toda la comunicación comercial está identificada como tal. En segundo lugar, también es necesario que los usuarios de especial relevancia adviertan de la presencia de contenidos que no son adecuados para los menores a través de la calificación de edad. En esta labor ya de pura supervisión, la CNMC actúa tanto de oficio, con potenciales incumplimientos que descubrimos nosotros, como a raíz de denuncias que puede presentar cualquiera del público a través de nuestra página web. Creo que con esto ya ha dado esa visión general de nuestro rol. Muchas gracias. Ya ahondaremos más a lo largo de la mesa redonda en vuestra función, así como en la de otros, como la de José Domingo Gómez por la parte de autocontrol y autorregulación. Así que nada, la pregunta es la misma, José Domingo, un poco cuál es vuestro rol dentro de este ecosistema. Muchas gracias, Miguel. Encantados de estar en Inspirational y agradecidos a IAB por la invitación. Como la mayoría de las personas que nos están viendo, supongo saben, Autocontrol es el organismo que ha creado la propia industria publicitaria para contribuir a que la publicidad sea responsable. ¿Qué es esto de que la publicidad sea responsable? Pues en primer lugar que la publicidad cumpla las normas que definen las reglas de juego, ¿no? En esas normas hay normas legales, como algunas de las que habéis mencionado, y hay normas deontológicas, normas que elabora la propia industria, se dota la propia industria y que encomienda a Autocontrol la tarea de su verificación. Con esto ya estoy empezando a decir cuál es nuestro rol aquí. En primer lugar, a aplicar, procurar la verificación de esas normas, tanto las legales como los más de 20 códigos de conducta sectoriales, cosméticos, jugueteros, cerveceros, etcétera, y también de influencers. Y en ese sentido, pues una de las primeras tareas que hicimos fue elaborar un código de conducta conjuntamente con la Asociación Española de Anunciantes, con el que se adhirió
también el IAB, con lo cual tenemos ya los socios de autocontrol, los socios de la EA, más los socios del IAB a los que aplica ese código, pues contamos con unas 1000 empresas que estarían ya de alguna manera vinculadas con esas reglas deontológicas contenidas en el código de conducta para influencers. Una vez que tenemos el código de conducta, ¿cómo hacemos la verificación? Esa tarea de verificación en dos niveles o en dos momentos diferentes. El más relevante, porque es el general, es la resolución de reclamaciones. A través del mecanismo de resolución de reclamaciones, tenemos un jurado de la publicidad que ha sido reconocido como ADR por cumplir la normativa europea y nacional de sistemas extrajudiciales de controversias. Tramitamos reclamaciones en unos plazos relativamente breves, unos 15 días en primera instancia y otros 15 días si hubiera recursos. Se resuelven las reclamaciones que han presentado consumidores individuales, asociaciones de consumidores o incluso empresa contra empresa o asociaciones empresariales contra una empresa o un profesional concreto. El jurado emite sus resoluciones, insisto, sobre publicidad ya emitida, por tanto es un control a posteriori. Pero además de ello, tenemos herramientas para procurar el cumplimiento de esa norma legal o deontológica a priori. Y es fundamentalmente la herramienta del Copy Advice, la consulta previa. Si en reclamaciones llevamos tramitadas más de 100 reclamaciones relacionadas con influencers, desde que empezamos a trabajar en este área, en el área del Copy Advice la cifra sube. Se trata de consultas que nos realizan bien anunciantes, bien influencers antes de emitir la publicidad y que nosotros atendemos indicando si es correcto o es incorrecto. Este Copy Advice, como la consulta se realiza antes de emitir la publicidad, es confidencial para el solicitante, para no desvelar a potenciales competidores qué es lo que se pretende realizar, ¿verdad? Para adaptarnos más específicamente al ámbito de influencers, ante el Copy Advice general, Autocontrol revisa unos 40.000 anuncios al año a través de la herramienta de Copy Advice. Hemos construido una herramienta específica que es el Copy Advice Influencer, Briefing Influencers, que lo que hace es examinar el briefing que el anunciante facilita al influencer o que recibe el influencer y con el que se elaboran luego los múltiples mensajes publicitarios, ¿no? Sabemos que aquí estamos hablando de potencialmente miles de mensajes. Lo que importa es el briefing, que es el que va a construir el elemento esencial para esos mensajes. Bueno, pues hacemos ese Copy Advice, normalmente es en 3 días y emitimos un asesoramiento, un informe, como decía, confidencial para el solicitante, indicándole si está bien o tiene algún problema. Esto, además de tareas de información, formación y demás, como los sistemas de autorregulación que funcionan en nuestro entorno, que también se han dotado de códigos de conducta, mecanismos de resolución de controversias y sistema de Copy Advice o de consulta previa antes de emitir la publicidad. Creo que con esto tenéis una primera visión de cuál es el rol de autocontrol. Nosotros colaboramos con las autoridades, tenemos 20 y tantos acuerdos de colaboración con diferentes autoridades, entre otras con la CNMC, y similar a como hacen otros sistemas en otros países, pero como decía, con esto tenéis una primera visión y muy posiblemente a lo largo del panel o de la mesa redonda tendremos oportunidad de profundizar un poquito más en cuestiones más específicas. Totalmente, José Domingo. Voy a dar paso, pero previamente voy a hacer un disclaimer. Sara Vicioso y Carlos García, lógicamente, vienen a aportar la parte más de negocio, pueden tener una opinión particular de un tema determinado, pero no son expertos legales de la materia. Queríamos, de este modo, mezclar un poco de ambas realidades. Entonces, bueno, si quieres, Sara, empezamos contigo. ¿Cuál es el rol de GroupM dentro de este ecosistema? Claro que sí. Buenas tardes. Yo soy presidenta de la Comisión de Influencers de IAB. Estoy encantada de estar aquí hoy y en GroupM ocupo la dirección de influencia y creadores de contenidos. GroupM es una agencia de medios
y nosotros consideramos que los influencers son un medio más y como tal lo tratamos. Entonces, trabajamos la influencia dentro de los planes generales de medios de nuestros anunciantes y nuestro objetivo, nuestro día a día es crear campañas con creadores de contenidos, con influencers que nos permitan hacer llegar esos mensajes de nuestros anunciantes al target al que nuestros anunciantes quieren alcanzar en un entorno un poco diferente de los medios tradicionales, aunque también combinamos la influencia con los medios tradicionales. Mil gracias, Sara. Y Carlos, por tu lado, ¿cuál es el rol que tendréis en el ecosistema? Que estáis por todos lados ahora. Bueno, buenas tardes lo primero y un placer compartir mesa con estos increíbles ponentes y encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, yo dentro del grupo Veractive, que es un poco el holding que aglutina las distintas compañías en las que estamos, digamos, aquí ahora mismo de España, hoy vengo un poco bueno, pues a defender un poco el rol de 210. 210 Agency es nuestra agencia de marketing de influencia y me pasa un poco como Sara, ¿no? Que al final yo creo que nuestro rol es un poco de poner en contacto a las marcas con este ecosistema que puede resultar a priori algo más complejo que el de los medios más tradicionales, ya sean a nivel digital o más convencionales, ¿no? Sí que es cierto que es un sector que es muy emergente, como tal, pues requiere de una, bueno, pues como bien comentaban antes mis compañeros, de unas normas, ¿no? Y una regulación que es necesaria. Y nuestro rol dentro de este mundo es ayudar a las marcas, primero a hacer entendible el ecosistema, a hacerles ver, como bien decía también Sara, que esto es un medio más, un medio digital, en el cual se pueden aplicar y medir a través de KPIs convencionales que se aplican en cualquier otro medio digital y también un poco a ayudarles con todo ese proceso pues de hunting y de seguimiento de los mejores creadores de contenido para que su campaña cumpla con estos estándares y además, bueno, pues con toda la legislación y toda la regulación que empieza a haber alrededor, pues que todo esté ajustado a norma y que sus campañas en este sentido pues no tengan ningún problema, ¿no? Este es el principal rol que estamos desempeñando hoy en día y por destacar algo de nuestra labor, sí que quizá nos diferenciamos un poco del resto de compañías, quizá en cómo hemos nacido, ¿no? Dentro de este ADN nosotros nacimos como empresa de entretenimiento. Ese es el rol que jugamos, eso es lo que sabemos hacer. La media de edad de nuestra empresa son 26 años, con lo cual al final, bueno, pues entendemos estos nuevos lenguajes que se aplican dentro de redes sociales y ayudamos a las marcas, bueno, pues a intentar no fracasar en el intento de llegar a estas nuevas generaciones, que muchas veces no es sencillo, a través de estas nuevas plataformas. Pues es justo la perspectiva que queremos buscar por el lado de Sara y Carlos, un poco la perspectiva y el conocimiento de cómo funciona el sector y su evolución. Entonces voy a seguir con vosotros, Carlos y Sara. Recientemente, en nuestro último estudio de inversión ya se ha visto que el marketing de influencia está claramente en auge, ha crecido un 24% en el último año, ya representa 80 millones de euros en total dentro de lo que computa nuestro estudio de inversión y de cara a este primer semestre del año se ha estimado el crecimiento en un 46% y también las previsiones de cara al 2025 son muy positivas. ¿A qué creéis que se debe este crecimiento o auge en el sector? Si quieres, Carlos, ahora comenzamos por ti. Vale, pues a ver, mi visión en esto, lo primero, a mí me gusta dar contexto. O sea, es verdad que las cifras que has comentado, Miguel, pueden resultar como, muy estruendosas, ¿no? A nivel crecimiento y lo que supone. Yo creo que hay que dar contexto a esto y siempre me gusta acotar un poco estas cifras. Apenas a día de hoy representa menos del 2% del total de inversión digital que hay en España, con lo cual, si nos atenemos un poco solo a ese dato, pues casi que diría que es sencillo, ¿no? El crecer, porque al final, cuando haces esa comparativa entre volumen de impactos o volumen de seguidores o gente que está alrededor de las redes sociales y del mundo de los influencers versus el momento de inversión, pues es fácil, ¿no? Crecer, porque al final, aunque es verdad que
no solo es este target joven al que impactan estos creadores de contenido. Sí que es verdad que gran parte del nicho de target al que está llegando es este target más joven, que hemos visto que cada vez es más complejo de llegar por medios tradicionales, ¿no? Incluso, bueno, yo que vengo más del mundo de medios a nivel digital, también se nos hacía bastante complejo el poder impactarle dentro de medios tradicionales digitales, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que se unen varias cosas, ¿no? Es este contexto donde el crecimiento se hace sencillo porque partimos de una base bastante baja, este impacto que se hace a este target que en otros medios resulta algo más complejo, ¿no? Y luego al final yo creo que también el estilo de publicidad que se mueve dentro del marketing de influencia es un estilo que es muy happy, ¿no? Y muy sencillo, digamos, de entender para las nuevas generaciones y muy fácil también para que las marcas puedan acceder, digamos, a estos targets de una manera poco intrusiva, fácil de consumir, es poco agresivo, ¿no? Yo creo que la unión de todas ellas, además de que al final te está hablando acerca de recetas de cocina, acerca de destinos de viaje, acerca de cosas como muy consumibles, gente a la que tú ya de por sí sigues y te gusta su estilo de comunicación. Con lo cual yo creo que es la mezcla un poco de todo esto lo que está llevando a que el marketing de influencia, pues como tú bien decías, sea un sector en auge y con unas expectativas de crecimiento para los próximos años que pensamos que no van a parar. Y por vuestro lado, Sara, ¿cómo lo veis? Es decir, Carlos, yo creo que ya lo ha estado definiendo bastante bien porque está creciendo este sector y bueno, aunque representa un pedacito pequeño de la tarta, está claramente en crecimiento. No sé cómo lo veis desde Grupem y cuál es tu visión particular del tema. Sí, a ver, yo comparto todo lo que ha dicho Carlos y además sumo el esfuerzo. Creo que no está creciendo por inercia, sino por el esfuerzo de muchos de los profesionales que estamos trabajando desde hace ya muchos años. El marketing de influencia, siempre empiezo todas mis conversaciones, mis charlas, mis ponencias, diciendo que el marketing de influencia no es nuevo. Yo ya llevo más de 14 años casi trabajando marketing de influencia y quiero creer que en parte esto se debe por la profesionalización, ¿no? A esa profesionalización que llevamos mucho tiempo empujando. Y creo que eso está dando confianza también a los anunciantes. Creo que se debe también a la estandarización a la hora de medir las campañas. Ahora estamos en un marco en el que somos capaces de medir muchísimo. Podemos medir los formatos en cualquier red social, podemos auditar a los perfiles. Esto genera mucha más confianza en la disciplina. Podemos obtener muchísimos datos, somos capaces de comparar el ROI de las campañas de influencers que cualquier otra campaña. Entonces, creo que sí, sin duda, ha crecido un poquito por inercia, porque veníamos de la nada, entonces es fácil crecer. También porque es un contenido pues más cercano, de acuerdo, como más entretenido. A mí me gusta decir que gracias a la influencia la publicidad ya no entretiene, o sea, ya no interrumpe el entretenimiento, sino que es parte del entretenimiento, ¿no? Ya es un poquito menos intrusiva, más divertida, pero creo que debemos atribuirnos algo del mérito a todos los profesionales que estamos trabajando ahí, desde las organizaciones que estamos aquí y otras que no, pero creo que eso ha hecho que los anunciantes tengan más confianza, como os decía también la parte de medición. Creo que entre todos estamos profesionalizando este sector y ya no se ve como algo emergente en lo que desconfías, que no sabes cómo medir y no sabes cómo comparar, sino que somos una disciplina y un medio más y como tal se trabaja dentro de las agencias de medios, de las agencias de comunicación y creo que esto genera confianza en los anunciantes. Totalmente. Y me quedo con lo que has comentado de la publicidad entretenida o hacer la publicidad de una forma más amena, incluso transparentar esta publicidad de una forma más amena. Hay veces que se hace de forma oral, hay veces que se hacen bromas, hay veces que se transparenta estas conductas publicitarias, estas acciones promocionales, de una forma u otra. Y de esto, pues bueno, los que más saben pues son José Ángel García y José Domingo Gómez. Si quieres, José Ángel, ¿dónde crees que tenemos el mayor margen de mejora y dónde debemos enfocarnos bueno, desde el sector privado en relación con la transparencia publicitaria? ¿Dónde está ese margen de mejora? Sí. Sí, ahí es verdad que hay un gran margen de mejora por delante. Hay un artículo de la Ley Audiovisual, que es el 121,
que establece claramente que las comunicaciones comerciales tienen que estar diferenciadas del contenido editorial para que así las puedan percibir desde el público, ¿no? Nosotros hicimos una muestra de 194 vídeos en 2023 y lo que vimos era que solo un tercio de la publicidad estaba identificada como tal. Entonces hay margen de mejora en este sentido, llegar a identificar toda la publicidad o casi toda la publicidad. Y en segundo lugar también, a la hora de identificarla, utilizar siempre términos que comprenda todo el público. Gracias. Y dentro de toda esa estandarización de términos que acabas de comentar, José Ángel, vosotros, José Domingo, hacéis una labor intensa de intentar que ese gap de mejora sea cerrado lo antes posible y bueno, y con las herramientas necesarias. También lo hacemos desde el lado desde IAB Spain, pero bueno, estamos moderando hoy, así que José Domingo, ¿qué nos puedes comentar de este tema de transparencia publicitaria y cómo lo tratáis vosotros desde Autocontrol? Sin duda, queda margen de mejora. Nosotros lo vemos a través de los diferentes estudios que se han publicado, lo vemos a través de las reclamaciones que nos llegan y que hemos de resolver. Hay todavía mucho contenido publicitario que no es contenido editorial, sino que se deriva de una relación entre el anunciante y el influencer, en el que hay una actividad profesional absolutamente lícita, honesta, pero que implica una serie de obligaciones para el influencer, y es como mínimo que esa publicidad sea identificable para los consumidores, que ellos puedan diferenciar entre contenido editorial y contenido publicitario, ¿no? Y fijaros que estas normas y esta aspiración de identificación tiene que ver no solamente con la protección de los consumidores, que ya sería suficiente, importante, sino también con asegurar la competencia leal. Como ya se ha dicho, los influencers son un canal para hacer llegar información, pero no es una información neutra, es una información interesada, como lo es la publicidad, ¿no? A los consumidores. Entonces, revelar que esa información es distinta del contenido editorial y tiene naturaleza publicitaria, no deja de ser un grado más en la profesionalidad. Yo creo que los influencers tienen que perder el miedo a que pueda devaluarse su capacidad de prescripción ante los consumidores o su valor ante las marcas por el hecho de que se identifique la publicidad. A mí me alegra mucho el avance que está teniendo la industria en la medida en que se está profesionalizando, bien porque hay algunos que son muy grandes y ya cuentan con equipos para verificar el cumplimiento de normas fiscales, normas publicitarias, etcétera, y también por el surgimiento de agencias que se lo están tomando muy en serio y que agrupan a un buen número de influencers y son capaces de gestionar sus canales, y todo este incremento de profesionalidad sin duda será muy bienvenido para asegurar que los influencers sean leales en su competencia con el resto de los medios, a la vez que respetan a los consumidores a los que llegan, ¿no? Totalmente. Y bueno, simplemente por hacer referencia, ya que bueno, somos parte, recordad toda la audiencia que en el código de autorregulación de autocontrol, la EA y el que nos hemos sumado IAB Spain, hay un anexo con recomendaciones también de etiquetado publicitario y demás realizadas por tipología de plataforma o por plataformas. Entonces, pasando a siguiente tema, me gustaría saber un poco la opinión en relación con estos usuarios de especial relevancia y ese cumplimiento de las cuantías que conllevan una mayor responsabilidad normativa. Ahora José Ángel, por ejemplo, hacía una referencia a un apartado de la ley audiovisual de claramente diferenciar con el contenido y demás. Ese apartado, por ejemplo, desde mi entender, sería de aplicación a los usuarios de especial relevancia, aunque haya otros apartados similares en normas horizontales en las que ya se habla y se deja muy claro que la transparencia publicitaria debe ser total. En cualquier caso, estos usuarios de especial relevancia tienen obligaciones adicionales. Son obligaciones, además, que hay cierta divergencia a la hora de su aplicación
en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, simplemente os quería preguntar si, desde vuestro punto de vista, es más adecuado realizar una regulación que sea horizontal y que aplique a todos los agentes. Antes ya lo hemos nombrado como un propio medio de comunicación, ya tenemos claro que son agentes prestadores audiovisuales. Entonces, ¿tiene lógica hacer una regulación exclusiva de la vertical de influencers o tiene más lógica hacer una regulación horizontal? Y además, ¿es positivo que esta especificaciones que se están realizando en determinados Estados miembros sean coordinadas a nivel de la Unión Europea, o la realidad de cada mercado un poco hace que sea positivo una regulación específica o que especifique algunos requisitos adicionales en el plano nacional? No sé, José Ángel, si quieres dar respuesta en primer lugar. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, nosotros a día de hoy aplicamos lo que nos toca aplicar, que es la Ley Audiovisual y el Real Decreto de Usuarios de Especial Relevancia. Ahora bien, tanto uno como otro se incardinan en el marco de la Directiva Audiovisual, que ya supone un elevado grado de armonización en Europa. Es cierto que la directiva como tal no recoge expresamente a los influencers. De ahí que haya un interés en esta armonización, en hacer un esfuerzo mayor. Esta situación ya fue detectada por la CNMC en el año 2019 y la CNMC fue precisamente quien introdujo en la agenda del Grupo Europeo de Reguladores Audiovisuales esta cuestión, celebrando un workshop en el año 2020. La directiva es de 2018, no se ha podido modificar, pero sí que hay este esfuerzo combinado de los reguladores para poner en común e intentar, en la medida de lo posible, seguir las mismas líneas. En la siguiente revisión de la directiva audiovisual es más que probable, efectivamente, que ya haya contenido particular para los influencers y las cosas sean más sencillas. Mil gracias, José Ángel. No sé cuál es vuestra perspectiva desde, por ejemplo, Sara, desde una agencia como Grupem, que lógicamente opera en muchos países. ¿Cómo veis todo, bueno, las discrepancias a lo mejor entre regulaciones en diferentes Estados miembros y esa armonización que se comenta que puede haber en un futuro cuando se revise la directiva audiovisual? Yo creo que sería lo ideal, es mi opinión personal, pero creo que lo ideal sería esperar a tener una normativa europea y más centrada efectivamente en influencers, porque creo que los influencers no pueden ser comparables a otros miembros, a otros players de la industria, ¿no? Creo que no son comparables a una cadena de televisión de forma general. En algunos aspectos sí, pero no en todos. Luego, pues ellos son un conglomerado, o sea, son un montón de influencers que no pertenecen a una asociación. Si me permitís, cada uno es un poco de su padre y de su madre, cada uno tiene sus características, no todos son iguales, no todos tienen el mismo tamaño. Entonces, creo que sí es necesaria la regulación, por supuesto, por diferentes objetivos. Primero, por respetar la ley de competencia, sin duda, pero también por proteger a los menores. Pero creo que antes de avanzar quizá en normativas locales, nacionales de cada uno de los países, sería conveniente esperar directrices europeas. Y además, en el caso de nuestros influencers, compiten con otros influencers de muchos países, cosa que no ocurre, por ejemplo, en un influencer de Polonia, por ejemplo, ¿no? O sea, por su idiosincrasia, por su propio idioma, pues tienen influencia en el país en el que hablan su idioma. En el caso de los influencers españoles, hablan un idioma que se habla en millones hablan millones de personas en múltiples países y eso hace que tengan audiencias fuera de España y bueno, pues estaría bien que si van a competir, compitan en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros europeos y que no haya una ley que les restrinja de alguna u otra forma en el ámbito de aplicación local, quiero decir, en España, ¿no?
No voy a repetir esta pregunta para todos los integrantes de la mesa. Yo creo que la han resuelto bien entre Sara y José Ángel. Entonces voy a pasar a otro tema porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Las intervenciones están siendo muy interesantes. Entonces, metiéndonos de lleno más en el tema de calificación de contenidos. La Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a estos usuarios de especial relevancia a esa calificación de contenidos para, entre otras, proteger a menores de edad y etcétera. En ese sentido, José Ángel, preguntarte desde el lado de la administración pública, ¿cómo estáis, bueno, desde la administración independiente que realizáis desde la CNMC, cómo estáis trabajando en este sentido? Si esto ya debería estar sucediendo, esta calificación de contenidos, esta autocalificación de contenidos, y bueno, básicamente eso, ¿cómo lo estáis trabajando desde la CNMC? Sí, la ley audiovisual que bueno, está en vigor y con el Real Decreto de 30 de abril también para los usuarios de especial relevancia obliga a incluir la calificación de edad de los contenidos con etiquetas de no recomendados para menores de 7, 12, 16 o 18 años. Y esto creemos que es fundamental, ya que es el mejor instrumento para proteger a los menores. Con esta información, los menores y sus padres o tutores pueden tomar decisiones informadas y esta calificación también sirve de base para los mecanismos de control parental, así que es algo fundamental. Es junto con la publicidad la otra gran obligación que debe supervisar la CNMC en relación con los VRs. Vale, en ese sentido, y ya por ir cerrando, voy a hacer una pregunta a Carlos. Dentro de esa Ley General de Comunicación Audiovisual hay ciertas previsiones, ya no dentro de la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero hay para los agentes lineales un horario de protección reforzada que impide, por ejemplo, a contenidos de más 18 ser llevados a cabo antes de las 10 de la noche. En ese sentido, una aplicación de esta misma regla en sector de influencers, marketing y demás, ¿sería positivo? ¿Sería más positivo autorregulación, mecanismos de control parental, los agentes, el consumo audiovisual en diferido tiene otras normas? En ese sentido, ¿cuáles serían las normas que vosotros creéis desde el lado privado que tienen más lógica, si entendiendo todo lo que he comentado? Bueno, yo siempre intento abogar porque, obviamente, estando dentro de un marco legal y de protección al menor, que es algo que yo creo que no cabe en duda respecto a nadie de este ecosistema, sí que yo siempre intento abogar por la simplicidad y la sencillez a la hora de la aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, en este sentido, hombre, intentar comparar al mundo de la influencia y de redes sociales al mundo de la publicidad de televisión lineal se me hace un poco complejo, ¿no? Quizá si buscamos ese símil debería ser más similar al diferido, ¿no? A la televisión no lineal y a las normas aplicables ahí, ¿no? Además, yo creo que, fíjate, en el mundo de la influencia, quizá incluso más que en otros ámbitos, existe mucho el mundo de la autorregulación. Autorregulación por todos los ámbitos, por parte de las marcas a la hora de saber muy bien, ¿no? Y de la mano de las agencias que trabajamos con ellas, con qué tipo de creador y con qué tipo de ámbito trabajar para qué marca. Mucha regulación, autorregulación por sí mismos a la hora de poner bien a las claras, ¿no? a su audiencia que de lo que está hablando es de publicidad, porque de hecho no perdamos de óptica que la mayoría de veces es su propia audiencia la que interactúa con el talent en ese mismo momento que está haciendo la mención, ¿no? No es una caja vacía donde yo marco mi publicidad y ahí queda. Aquí está prácticamente en tiempo real interaccionando con una audiencia, con lo cual al final creo que ese marco de autorregulación en este ámbito es incluso más estricto que otro, ¿no? Entonces, este tema de calificación por edades me parece un poco complejo en muchas ocasiones porque, bueno, pues imaginar, se me viene a la mente, pues un creador de contenido en el mundo del directo de Twitch que está haciendo un contenido para Minecraft,
donde es un juego pues prácticamente totalmente blanco y con una calificación de edad incluso por debajo de los 12 años, pero de repente en ese directo, pues por esta espontaneidad que tienen los talent en 5 horas de directo, pues dice una palabra malsonante o una frase que no debería decir. Esa calificación que a lo mejor ha hecho a priori, porque luego esa es otra. ¿Quién hace esa calificación o quién o en base a qué, ¿no? Son ellos mismos los que tienen que poner esa calificación al principio de sus emisiones. Se me hace un poco complejo, ¿no? Este momento, digamos, de calificación por edades y insisto, entendiendo que lo que queremos todos y lo que buscamos desde todos los ámbitos es esta protección al menor y la identificación clara de qué es publicidad y qué no es. Creo que intentar abogar por la sencillez y entender un poco la idiosincrasia que tiene este mundo de los creadores de contenido debería de ser algo que esté encima de la mesa antes de tomar decisiones unilaterales, ¿no? En ese sentido, es un poco mi visión desde el mundo privado y desde el mundo que está más en contacto con los influencers y su día a día, ¿no? Vale, ya tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría, antes de cerrar, bueno, que José Domingo y José Ángel, por haber intervenido en un momento anterior a todo esto, pues bueno, preguntarte a ti, José Domingo, si quieres destacar algo más de la actividad de autocontrol, y luego iré con José Ángel, pero muy breve. Sí, no, bueno, más que destacar la actividad de autocontrol, es intentar diferenciar lo que es la responsabilidad individual de lo que es la autorregulación de sector, ¿no? Y el cumplimiento de la normativa. La verdad es que en el ámbito de influencers hay mucho ámbito de mejora, por lo menos para la identificabilidad de la publicidad, porque todavía hay mucho mensaje que no está identificado, como hemos dicho, como hemos visto antes, ¿no? Pero desde ese punto de vista estamos trabajando con IAB y con la Asociación Española de Anunciantes en la modernización de nuestro código de conducta, que ya tiene unos años, la actualización de ese código de conducta, y estamos trabajando también en desarrollo de nuevas herramientas de formación. Han sido innumerables los cursos y las actividades que hemos hecho para intentar divulgar y llegar a los influencers, pero aún más, siguiendo modelos que coordina nuestra organización europea y que están aplicando otros sistemas de autorregulación en otros países, vamos a lanzar en los próximos meses una actividad de capacitación para aquellos influencers que quieran seguirla, acompañada de una certificación que acredite ese nivel de conocimiento. Es decir, hay algún país en el que ya se está empezando a plantear el seleccionar a los influencers también en función de esa certificación. Es decir, de que hayan asumido ese compromiso de responsabilidad, pero no individualmente, sino ante el resto de la industria y ante el resto de la sociedad. Genial, mil gracias, José Domingo, y estaremos atentos a eso, bueno, a esa certificación que al final garantiza también un poco, ¿no? La formación y demás del influencer de turno. Así que quedaremos atentos a noticias. No sé si José Ángel, súper breve, 10 segundos, ¿quieres cerrar con algo? Sí, muy importante decir que en materia de calificación de edad, este tema se aborda desde la corregulación a través de códigos de conducta que son acordados con los prestadores. En esta cuestión también hay excepciones, lo que decíamos de qué pasa con un influencer en directo. Bueno, pues por ejemplo, los programas informativos de las teles no se califican, ¿vale? En esta materia hay ahora mismo una consulta pública abierta en la CNMC y invitamos a todos los UERs a participar porque también les afecta. Está abierta hasta el día 28 de octubre. Genial, pues con ese mensaje nos quedamos y agradeceros de nuevo a todos los participantes vuestra asistencia y a todos los oyentes de también haber participado a través del visionado. Así que nada, muchísimas gracias.